Shalom y bendiciones a todos los hermanos de Teshuvah TV y a todos los hermanos de Algo Nuevo para Ti. Estamos en esta temporada de entre Rosh Hashanah y Yom Kippur y sabemos que se le conocen como los 10 días de arrepentimiento, así es que vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la Teshuvah, cómo llegamos al proceso de Yom Kippur y vamos a ver unas cosas bien interesantes que nos van a ayudar a entender por qué estos 10 días son tan importantes y uh, por qué vamos hacia ese caminar. Así es que espero que esta enseñanza sea de bendición y sea de edificación. Como siempre le digo y como lo recalca mucho mi maestro, no me crea nada, verifíquelo con la escritura. Para esta enseñanza voy a estar utilizando el libro de Rosh Hashanah y el reino mesiánico venidero. Lo tengo en PDF, así es que no solo lo compré en libro, pero en PDF para cuestiones de la enseñanza, así es que usted lo va a poder ver en pantalla. Pero si usted puede, consiga el libro Rosh Hashanah y el reino mesiánico venidero, un libro pero muy interesante que le va a aclarar el panorama en muchas cosas. Así es que um, ahí usted puede verificar muchas cosas, puede ver muchas cosas y esperamos que sea de edificación. Así es que vamos a ver, el capítulo 7 habla acerca de Teshuvah y nos dice aquí, en el calendario judío existe un periodo de 40 días llamado Teshuvah, que significa regresar o arrepentirse. Esta temporada de Teshuvah tiene comienzo en el mes de Elul, el día 1, y concluye en el mes de Tishri, en el día 10. Tiene una duración de 40 días y sin el entendimiento de lo que toma lugar en estas fechas, sería imposible conocer el significado que envuelven los días que comprenden desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, conocido como los días de O o los días de asombro. Ok, ahora bien interesante, mire, porque dice el calendario judío. Y mire familia, yo sé que siempre en la temporada de fiestas siempre hay mucha polémica. Siempre hay muchas cosas que tenemos que analizar. De hecho, esta semana, dígame. De hecho, nosotros vamos a ver aquí, permítame, déjeme un momentito. De hecho, vamos a ver, ok, vamos a ver que esta semana yo estaba leyendo y quiero enseñárselo nada más para que vea. Estaba leyendo este libro, la historia del pueblo judío, la historia del pueblo judío. Esta es desde uh, nueve, nueve, 9 siglos, desde la destrucción del segundo templo hasta el periodo geónico, desde la destrucción del segundo templo. Eso quiere decir que desde el año 70 en adelante, este libro tiene mucha información y mucha historia. Y en la página 190 de este libro, en la página 190 de este libro, nos da una información bien interesante. Y aquí dice, por ahí está. Giliel II provides for the generations. Giliel II. ¿Quién era Giliel II? Giliel II era el principal del Sanedrín antes de que se destruyera todo. Y dice aquí que en el año 359 de la era común, 359 años después de Cristo, después de Yeshua, la tierra Israel iba a ser destruida y completamente, no solo el templo, sino los judíos. Y aquí entra la época de las cruzadas y todo lo que hemos visto a través de la historia del cristianismo. Entonces, él dice algo bien interesante que dice, es más, fíjense, esa parte la tengo traducida, ahorita que me acuerdo. Déjeme, esa parte la traduje. Y los hermanos de la comunidad, de la asamblea, tienen la copia. Yo les mandé la copia, pero déjeme ver si se las pongo rapidito aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este es un precedente legal, ¿ok? Y quiero enseñarle esto. Porque tiene mucho, porque aquí dice el calendario judío.
y tenemos que entender estas cositas, así como también tenemos que entender por qué son 40 días y de dónde vienen estos 40 días. Bueno, cuando nosotros entendemos que Moisés sube al monte, trae las tablas, pero cuando él baja y el pueblo está con el becerro de oro y está cometiendo este pecado de transgresión, dice que Moisés rompe las tablas. Después Moisés tiene que subir al monte nuevamente y según la tradición y según lo que vemos, Moisés sube al monte en el primero de Elul y baja 40 días después, porque dice que estuvo 40 días en el monte, y baja 40 días después con las nuevas tablas. Tomo un poquito de té para agarrar fuerza. Baja con las nuevas tablas y es donde encuentran el perdón. De hecho, Moisés baja en el día de Yom Kippur con las segundas tablas. Y eso quiere decir que Moisés subió entonces en el primero de Elul. Y de ahí son 30 días del mes de Elul, 10 días del mes de Tishri, que dan 40 días. Y por eso vemos que aquí en la pantalla dice, en el calendario judío existe un periodo de 40 días llamado Teshuvah, que significa regresar o arrepentirse. Ahora, dice aquí, de acuerdo con los rabinos, el ser humano nace con una inclinación hacia el mal, una tendencia a pecar, de lo cual Teshuvah es el antídoto. Arrepentirse más que solo volverse de las transgresiones es un regreso total al Eterno y sus mandamientos. En el Talmud, el arrepentimiento se entiende a ser de las 7 creaciones previas a la creación del mundo. Esto es lo que habla el Talmud. El deseo del Eterno es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y evitemos las consecuencias de no hacerlo. Quiero ver si ya abrió aquí. Ya abrió la pantalla esta porque quería enseñarle lo que le estaba enseñando del libro antes de continuar. Porque es importante, familia. Es importante porque a veces no vemos la legalidad de estas cosas y es importante verla. ¿Ok? So, denme un momentito, ya está abriendo aquí. No lo tenía previsto, así es que por eso no está aquí la pantalla. Como siempre, a mí se me ocurre cosas a la misma vez y ahí viene, ¿ok? Ahorita hablamos de esa parte. ¿Por qué es importante? Porque siempre llegando a la temporada de fiestas, mire, a veces tenemos que madurar un poco. Llegando a la temporada de fiestas, si llega Pascua, el argumento es, ¿se debe circuncidar? ¿No se debe circuncidar? ¿Se debe hacer esto? ¿No se debe hacer esto? Después termina Pascua y viene primicias. ¿Se tiene que hacer el domingo o se tiene que hacer el 16? No, pero ¿por qué seguir este calendario? No, pero ¿por qué hacer las cosas de esta manera? No, pero es que se tiene que hacer el domingo. Yo lo voy a hacer el día que yo quiera. Y después viene Shavuot. Y si empezaste mal primicias, entonces el conteo del Omer, no, nosotros empezamos hoy, no, nosotros empezamos la próxima semana, no, nosotros empezamos y unos van en el día 1, otros van en el día 7, otros van en el día 8, y es un relajo. Después viene Rosh Hashanah. No, Rosh Hashanah no se dice Rosh Hashanah, es Yom Teruah. Y Rosh Hashanah es pagano. Y no se puede celebrar hasta que la luna no se vea. Y no puede ser en cualquier día. Y la luna tiene que ser vista. Después viene Yom Kippur. No, pero es que la Biblia ya no dice que hay que ayunar. Y no tenemos por qué ayunar. Porque la Biblia dice regocijo. Y no tenemos por qué hacer ahí. Y tenemos que vestirnos de blanco. Y tenemos que hacer esto. Y por qué esto. Y por qué lo otro. Y luego viene Sukkot. No, pero es que la Biblia no especifica los 4 elementos. ¿Y por qué tengo que tener un limón? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué? Y a veces nos complicamos tanto la vida que cada temporada de fiestas, nos complicamos tanto la vida por argumentos en lugar de tomar las cosas simples y reconocer que ninguno de nosotros sabe nada. Y poco a poco vamos aprendiendo. Y mientras más vamos aprendiendo, más nos vamos dando cuenta de que no sabemos nada y no estamos haciendo las cosas como deberíamos de verlas. Entonces, a veces, familia, a veces nos hace falta
un poquito más de humildad, bajarle unos cuantas rayitas de ego y creernos que lo sabemos todo y estudiar un poquito más y verificar la información que no lo encuentro. Oh, aquí está. Aquí está. ¿Okay? Mire, fíjense lo que dice aquí. Oh, pero aquí me va a faltar algo. Ya, me va a faltar algo. Que tengo que hacer muchas cosas a la vez. Ok, ahí está. Fíjense lo que dice aquí. Esto es la traducción de este libro, ¿eh? De la página 190 y... Para que si usted lo consigue, usted sabe de dónde saqué la información. No me la reveló el Espíritu Santo. 190, página 190. Aquí está. Dice, fíjense lo que dice ahí. Dice, para el año 359 o el año 4119, la situación en Eretz Israel, en la tierra de Israel, había llegado a una situación tan desesperada que Giliel II, el Nazí o el presidente decidió tomar medidas. Actuando con rapidez y decisión, convocó a un Sanedrín, la legalidad de acuerdo a la Torá, de acuerdo a números 18. Convocó a un Sanedrín. Convocó a un Sanedrín y dice, acuérdense, números 18 dice que los que tienen la legalidad para decidir los asuntos de la Torá son los Aarón y sus hijos, que era el Sanedrín. Este hombre convoca a la legalidad de la Torá y dice, convocó a un Sanedrín que centró su atención en el problema, reconociendo que la matanza de la mayoría de los eruditos de Eretz Israel, de la tierra de Israel, y la destrucción de su yeshiva central hizo inevitable el fin de la semijá. Y ahorita le voy a explicar qué es esta palabra semijá. Se enfocaron en el problema de salvar el calendario judío. Tan dolorosa como sería la pérdida de la semijá, no interferiría con la conducta de la vida judía. Sin embargo, la vida de la gente se habría alterado fundamentalmente si la declaración de Rosh Hodesh y los años bisiestos se hubieran suspendido de manera similar. Bajo la ley de la Torá, ningún Rosh Hodesh, ningún Rosh Hodesh, festival o año bisiesto. ¿Qué quiere decir año bisiesto? Cuando se le agrega un mes, el segundo de Adar. Acuérdense que en el calendario judío hay años que tienen 12 meses y hay años que tienen 13 meses, porque la cebada no ha madurado y se le agrega un año. Ese es el año bisiesto, tal y como nosotros hacemos, que cada 4 años, febrero tiene 29 días en lugar de 28, porque así se ha acomodado el calendario. El calendario gregoriano, el que usamos, lo vemos que cada 4 años hay un febrero 29. O sea que, ¿qué pasa con los que nacieron en febrero 29 y el próximo año es febrero 28? Pues entonces esta gente celebra años cada 4 años, porque imagínense, no hay febrero 29 hasta dentro de 4 años. Pero yo no conozco gente que haya nacido febrero 28, febrero 29, así es que no le puedo decir cómo se maneja esa situación, si lo hacen febrero 28 o marzo 1, pero si naciste en febrero 29, vas a tener el problema de que solamente cada 4 años hay un febrero 29, porque así es el calendario gregoriano. Cuando estudiamos, un día podemos estudiar la historia de los calendarios y usted se va a sorprender. Es más, lo voy a poner en mi agenda y un día no me comprometo porque soy hombre de palabra y me gusta cumplir. Pero un día, si puedo, le voy a enseñar la historia de los calendarios para que usted vea cómo llegamos al calendario gregoriano de 12 meses, por qué usted ve los meses de los emperadores romanos, agosto, julio, son emperadores. El año nuevo no empezaba en diciembre, empezaba en marzo. Y por eso a febrero se le agrega el día 28 o 29, porque el año nuevo empezaba en marzo. Pero ese es otro hablar. Y entonces, esos son los años bisiestos. Seguimos leyendo. Dice aquí, Rosh Hodesh dice, la vida de la gente se habría alterado fundamentalmente si la declaración de Rosh Hodesh y los años bisiestos se hubieran suspendido de manera similar. Bajo la ley de la Torá,
ningún Rosh Hodesh, festival o año bisiesto tiene validez. Oiga bien, porque esto es bien importante. Dice, bajo la ley de la Torá, ningún Rosh Hodesh, festival o año bisiesto tienen validez sin importar cuán exactos sean los cálculos, a menos que sea declarado y consagrado por un Beis Din que haya recibido semijá. Y aquí nos da el tratado Ber Rambam, Hilkos Kiddush Hakodesh 1.8. ¿Lo que quiere decir? Que hoy en día, si no hay un Sanedrín, no importa que tú salgas y veas la luna y digas, hoy es Rosh Hodesh porque hoy vi la luna. Nadie, absolutamente nadie, tiene la autoridad para declarar un Rosh Hodesh, un festival o un año de 13 meses sin un Sanedrín que haya recibido la semijá. Y yo le voy a decir ahorita en un momento qué es la semijá. ¿Lo que estamos hablando? Legalidad, familia. Legalidad. Porque el calendario que estamos usando fue dado por esta gente que tenía la semijá y tenía toda la autoridad. Cuando ellos declararon este calendario que se iba a usar por generaciones, no importaba qué tan exacto o no importaba qué otra gente pensara, porque era el último Sanedrín. Y después de esta reunión, no hubo más Sanedrín. No hubo más reunión. Porque Roma entró, hizo estragos. Y nunca más hubo una Sanedrín. La última reunión fue en el año 359. Cuando se reunió el último Sanedrín con Giliel II siendo el presidente. Y ellos estaban diciendo, hay un problema. Y aquí ahora estamos viendo que estamos hablando de legalidad. Porque dice aquí, no importa, dice, sin importar cuán exactos sean los cálculos, a menos que sea declarado y consagrado por un Beis Din o un Sanedrín. Se ha declarado por un Beis Din que haya recibido semijá. La solución elegida nos revela que no solo la genialidad de este descendiente de la casa de Giliel, sino también su humildad y devoción por su pueblo, durante muchas generaciones había sido prerrogativa del Nazí reinante, que la fijación del calendario dependía de su consentimiento. Ver Sanedrín, el Tratado Sanedrín 11a y Rosh Hashanah 24a. Este derecho del Nazí había sido fielmente guardado durante siglos. Durante las últimas 4 generaciones, el prestigio que acompañó a la consagración del calendario había sido casi el último vestigio de honor y gloria que le quedaba al oficio del Nazí. Pero como todos sus predecesores, a Giliel II no le preocupaba su propio honor, sino las necesidades de su pueblo. Giliel el viejo, el padre, nunca había buscado el cargo de Nazí, y ahora, después de 14 ilustres generaciones, Giliel II virtualmente dispuso su terminación mediante un acto que hizo a la nación completamente independiente de sus servicios. En el año 359, Giliel II y su Beis Din, su Sanedrín, calcularon todas las lunas nuevas futuras. Oiga, todas las lunas nuevas futuras, y consagraron por adelantado todos los meses futuros de acuerdo con estos cálculos. Asimismo, calcularon y consagraron todos los años bisiestos futuros. Por lo tanto, dieron la plena autoridad de un Beis Din válido y ordenado, encabezado por los Nazí, a todas las festividades futuras del pueblo judío. Rambam escribe, en este asunto hay un gran principio fundamental de fe conocido y entendido solo por aquellos que han profundizado en el asunto, a saber, el hecho que hoy aquellos que nosotros que vivimos fuera de Israel, contamos con el calendario. Y sigue, solo que ya no le traduje. Semijá, ¿qué es semijá? Semijá es la ordenación especial requerida para el ejercicio de ciertos tipos de funciones rabínicas. Por supuesto, se debe hacer una distinción entre la semijá a la que se hace referencia en el Talmud y la concedida hoy como el reconocimiento a los logros de la erudición de la Torá. El primero solo podía ser dado por aquel cuya semijá podía rastrearse en una cadena ininterrumpida hasta Moshe Rabino, hasta Moisés, quien fue
quien fue ordenado por Dios en el Sinaí. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente quiere decir que el calendario o los calendarios que usted ve, como este, Jewish Life, o cualquier otro calendario que usted ve, y que usted ve las fechas, y que de repente le aparece por aquí a 6 por la tarde, lunes septiembre 6 por la tarde, hay un Rosh Chodesh, que es Rosh Hashanah, va a empezar un nuevo mes. Esto ha sido establecido y declarado por el último comité que tenía autoridad. Pero, hermano, ¿qué pasa si ellos fallaron un día? Acuérdese, ellos calcularon, no fueron adivinos, no fueron para decir, este día va a ser exacto, sino que ellos hicieron lo mejor en sus posibilidades para decir, esta va a ser la fecha declarada para que la gente la siga. ¿Cuál es el problema? El problema es que como fue establecido por un Sanedrín y no entendemos Números capítulo 18, la autoridad de la legalidad de la Torá, muchas veces nosotros decimos, oh, fue hecho por un hombre, fue establecido por un hombre, es judío, es rabínico, ¿por qué lo voy a seguir? Porque es la autoridad plena. ¿Y qué pasa si se equivocaron? Cuando haya un altar, cuando se ha restablecido el altar en la tierra de Israel y se ha levantado un Sanedrín, ellos van a traer una ofrenda y van a pedir perdón por la culpa de sus cálculos que fueron malos y van a establecer el nuevo calendario. Es más, no va a haber un calendario por adelantado, porque cada mes el Sanedrín va a investigar a los testigos y el Sanedrín va a declarar la luna nueva. Cuando se levante el altar, cuando el Sanedrín sea restituido, nadie va a poder decir, oh, hoy es Rosh Chodesh, hoy tocamos los shofares. Porque eso solo se va a hacer en Israel. Y ellos van a declarar la luna nueva. Mientras eso suceda, tenemos que seguir el calendario establecido por el último comité que tuvo la legalidad en el año 359. Así es que, ¿por qué hay tantas fechas? ¿Por qué hay tanto debate? ¿Por qué hay tanta discusión? Porque no entendemos la legalidad y los principios. Y no entendemos las bases históricas. Fuentes históricas que nos dicen, esto es así porque hay un precedente legal. Hoy, si usted ve ministerios, un relajo. Pero, por eso. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando aquí. Déjeme vuelvo a cambiar aquí porque tengo que cambiar la pantalla. ¿Aquí? Entonces, habiendo dicho eso, ahora sí, entendemos que de acuerdo al calendario judío, que tiene una legalidad y que fue establecido por el último comité con la autoridad legal de la Torá, hay 40 días y empiezan en el mes de Elul. Eso quiere decir que empezaron hace 33 días. Empezaron los días de arrepentimiento. Hoy estamos ya, va a caer el sol, estamos en el día tercero. Faltan 6 días para Yom Kippur. Así es que ya se nos pasaron, ya vamos al día 34 de los 40. ¿Okay? So, vamos a regresar aquí. Dice, segunda de Pedro 3:9, dice, el Eterno no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todas mis ordenanzas e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas. Por su justicia que hizo vivirá. Oiga bien esto porque es importante. Quiero yo por ventura la muerte del impío, dijo el Eterno, no vivirá si se apartare de sus caminos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dijo el Eterno, convertíos y hacer convertir de todas vuestras iniquidades, y no será la iniquidad casa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que te habéis rebelado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte,
del que muere, dijo el Eterno. Convertíos pues y viviréis. Esto está en Ezequiel 18, del 21 al 23 y del 30 al 32. Capítulo 18. Dentro del judaísmo existe una distinción muy clara que se hace entre las transgresiones de una persona, que una persona hace contra el Eterno, y las que hace contra sus semejantes. Por esta razón, la Torá proporciona dos maneras diferentes de presentarse con ofrenda ante el altar para remediar esta falta. Una de ellas es el hatat, la ofrenda por el pecado, y el asham, o la ofrenda por la culpabilidad. La ofrenda por el pecado, o hatat, es la ofrenda. Nos enseña que cuando alguien pecó contra el Eterno, debe restituirle trayendo una ofrenda hatat. Mientras que si avergonzamos a un semejante o al prójimo, debemos traer un asham, a la vez que nos reconciliamos con ellos al hacerlo. Si el transgresor solo se arrepiente ante el Creador y trae su ofrenda, pero no se reconcilia con la parte afectada, su ofrenda pierde validez. Tiene que primero reconciliarse y restituir el daño, y entonces venir delante del Eterno al altar con su ofrenda. Yeshua nos hace referencia a esto en el libro de Mateo. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24 dice: por tanto, si trajeres tu presente o tu ofrenda al altar, y ahí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti. Oiga, te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti. No dice que tú le hiciste algo a tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti, que tu hermano te ofendió. Tú te acuerdas que tu hermano te ofendió. Y los que me conocen saben que hemos hablado mucho de este versículo, porque es confrontante este versículo. Y ahí te acordarás que tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu presente delante del altar, tu ofrenda, y ve. Vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu ofrenda, tu presente. La temporada de Teshuvah es un tiempo en el que cada persona anualmente puede examinar su propia vida y establecer su relación con el Eterno y sus semejantes. Entendiendo que en Rosh Hashanah es el día del juicio, en el cual la corte celestial toma asiento y revisa el caso de cada persona. El arrepentimiento es indispensable. Todo el entorno del mes de Elul gira alrededor de volverse al Creador antes de que ese día del juicio llegue. Aunque ya se mencionó que toma lugar cada ciclo anual, sin embargo, también nos enseña acerca del plan del Eterno en cuanto a la manifestación escatológica del Rosh Hashanah milenio, con el cual se inaugura el día del Eterno. Congregaos. Dice aquí, congregaos. Fíjese lo que dice Sofonías capítulo 2. Congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre vigencia el decreto, como tamo pasa el día, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Eterno, antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Eterno. Buscar al Eterno, vosotros todos, humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos. Buscad la justicia, buscar la humildad. Quizás seréis protegidos el día de la ira del Eterno. En la mayoría de las comunidades judías, el Salmo 27, al cual el Midrash interpreta como referente a los Yamim Noraim, o los días de asombro entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, se recita 2 veces al día a partir de Elul primero hasta Shemini Atzeres, o hasta el 8º día de la fiesta de Sukkot, que le sigue. Este es el día festivo que le sigue a la semana de Sukkot, es el día 22 de Tishri, también conocido como el 8º día. El shofar también es sonado cada mañana después del servicio de Shaharit, las oraciones matutinas, para advertirle a cada persona que es tiempo de volverse al Creador. Durante este periodo el libro del Salmo es leído 2 veces. También se acostumbra que cuando alguien escribe una carta en este mes de Elul, le desee lo mejor al destinatario por el año venidero, así como desearle que tenga un buen juicio en Rosh Hashanah. Hay oraciones especiales llamadas Selijot, oraciones de penitencia. Comienzan a hacerse por una semana previa a Rosh Hodesh. Algunos lo hacen 30 días desde que comienza Elul.
Cada individuo escudriña su corazón para volverse al Eterno. En el día de Rosh Hashanah, toda mujer y varón son juzgados. Oiga lo que sucede en Rosh Hashanah, porque es bien importante. Porque muchas veces decimos Rosh Hashanah el año y que sea un año agradable y dulce. Pero en Rosh Hashanah hay un juicio. En Rosh Hashanah dice, en el día de Rosh Hashanah, toda mujer y varón son juzgados. 3 libros son abiertos. 3 libros son abiertos en la corte celestial. Y aquellos que son hallados justos son escritos en el Sefer Tzadikim, en el libro de los justos. Recordemos las palabras de Yeshua que dicen, Juan 14:16, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Todas las demás personas se dividen en otros 2 grupos. El primero de estos es conocido como el Rashim, o los totalmente malvados, y sus nombres están escritos en el Sefer Rashim, el libro de los malvados. Su destino está sellado en Rosh Hashanah, rechazando para siempre su propio acuerdo, la salvación de Dios provista a través de su Mesías. Eso quiere decir que en Rosh Hashanah hay 3 libros. El libro de los justos, el libro de los malvados, y los justos son inscritos en el libro para un año agradable y dulce, un año bueno. Los malos son inscritos para un año de juicio, un año de castigo, un año de calamidad. Porque no hubo justicia en ellos. Y esto sucede cada año. Si es que los buenos deseos no se dan en enero, primero. Los buenos deseos se trabajan con obras, porque en Rosh Hashanah 1 hay un decreto. Los justos, los malvados, pero hay un tercer libro. Y vamos a ver, el tercer libro dice, al segundo grupo se le llama Bainomim, los intermedios. Entonces, este es el grupo de los del medio. Estos representan al grueso, a la mayoría de la gente común, y son por ende el grupo de mayor cantidad. Estos intermedios no han sido hallados justos, ni tampoco están inscritos en el libro de los impíos, por lo cual se les da 10 días más para que se arrepientan. Si se arrepienten en Yom Kippur, entonces serán inscritos en el libro de los justos, si no, serán inscritos en el de los impíos. Aún así, el decreto final es sellado en Yom Kippur. Ahora usted entiende, hay 3 libros. El libro de los justos, tus obras de justicia y bondad hablan. No, hermano, pero, ¿dónde encontramos eso en la Torá? ¿Dónde encontramos eso en la Escritura? Bueno, si nosotros vamos a la Biblia, y espero que haya cambiado la pantalla para nuestros hermanos que están en Zoom. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos dice esto. El apóstol Pablo en el versículo 12, cuando usted lee el capítulo 2, se está dando cuenta que está hablando de la vigencia de la Torá. Pero en el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, aquí acuérdese, la palabra ley debe ser Torá. Todos los que sin ley, aquí está la palabra, anomos, la palabra ley. Los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos bajo los que la ley, nomos. Y aquí usted ve, si usted ve aquí dice, esto es en el griego, nomos, pero si usted ve aquí la palabra elestrón, G3551, aquí abajito dice,
sistema de la ley mosaica o la Torá. La Torá, entendida como el sistema de leyes, estatutos civiles y ordenanzas sacerdotales incluidas en el pacto mosaico, especialmente entendida como el medio para ganarse el favor de Dios. Ahora, con esto estamos viendo que está hablando de la Torá. Porque todos los que sin Torá han pecado, sin Torá también perecerán. Y todos los que bajo la Torá han pecado, por la Torá serán juzgados. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Son los hacedores de la Torá los justificados. ¿Ve? Rav Shaul, el apóstol Pablo, dice, ¿quiénes son justificados? Los hacedores de la Torá. No, hermano, pero es que yo soy salvo. No está hablando de salvación, está hablando de justificación. Somos salvos por gracia. Ese es un don que nadie puede comprar, nadie puede ganarse, nadie puede merecer, únicamente a través de la obra redentora. Obra redentora de Yeshua. Pero la justificación es a través de nuestras obras, a través de la Torá. Dos cosas bien distintas que el sistema de creencias tradicional trata siempre de mezclar. No, pero es que yo soy justificado, yo soy salvo por gracia. Salvo, pero te justifica. No son declarados justos aquellos que solamente dicen, oh, acepto a Jesús como mi Salvador, y tienen un estilo de vida que como les va, le hacen lo que quieren. Sino aquellos que a través de sus obras y su estilo de vida cambian y tienen una conducta distinta. Dice, porque no son los oidores de la Torá, de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá serán justificados. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando entonces que hay un libro en Rosh Hashanah por la cual los justos serán justificados y son declarados justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Los que aceptaron a Yeshua? No. Los que han vivido durante el año haciendo justicia y bondad. Mire, le voy a dar otro ejemplo. Me gustan los ejemplos a mí. Cambió, ¿va? Sí, cambió. Le voy a dar otro ejemplo. Sí. Le voy a dar otro ejemplo. Hechos. Capítulo 10. Fíjense lo que dice aquí. Déjame le quito estas letras aquí. Siempre hablamos de este hombre, pero fíjense, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Piadoso y temeroso de Dios. Podemos hablar mucho de esta palabra, pero déjenme, no me voy a distraer de esta palabra temeroso. Si nosotros vemos la palabra temeroso, no voy a entrar ahí, no, déjenme seguir, porque si no, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, sedacá, ofrendas, obras de justicia, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Déjenme ver la Biblia latinoamericana, la Biblia católica. Me gusta usar la Biblia católica. Hechos de los Apóstoles. Aquí está Hechos capítulo 10. Vamos a ver cómo dice aquí. Dice, daba muchas limosnas. Vamos a ver cómo dice la Nueva Versión Internacional. Una versión que hable un poquito diferente. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16. Aquí está, mire. La Nueva Versión Internacional, aunque no me gusta tanto, pero dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano.
Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia. ¿Ve? Esta versión ya no dice limosnas, así como aventarle el dinero a alguien, sino dice, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, la hora novena, que se estaba haciendo un sacrificio en el altar a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. ¿Por qué le traigo este ejemplo? Porque Cornelio no solo oraba a Dios, sino que fue un hombre justo, porque hacía obras de beneficencia. Le daba de comer al huérfano, le daba de comer a la viuda, le daba de comer al que tenía necesidad. Para que usted entienda por qué en Rosh Hashanah hay un decreto que se sella hasta Yom Kippur, que hay 10 días, pero en Rosh Hashanah se decretó, tú has sido justo, estás inscrito en el libro de los justos. Tú eres un malvado, estás inscrito en el libro de los malvados. Y tú eres medio tibio, tienes 10 días más. Es como una extensión, es como que el juez le acaba de decir a tu abogado, tienes 10 días para volver a presentar el caso. Y te dieron 10 días para que el abogado se presente con tu caso nuevamente delante del juez. Tienes 10 días. Porque estuviste en el intermedio. Qué interesante todo esto. Los que fueron justos tienen que seguir haciendo obras de justicia y bondad. Y seguirse comportando de la manera correcta durante estos 10 días y durante el próximo año. Entonces, eso no cabe duda. Y si el malvado se arrepiente durante esos 10 días, dice que su libro fue inscrito en las obras de maldad. Solamente los que están en medio tienen esa opción. O sea, Los tibios tienen esa opción. ¿Ok? Así es que déjenme regresar aquí al... Espero que todo esto te esté haciendo sentido, familia, y esté aprendiendo algo de todo esto. Porque entonces dice, los intermedios, estos representan al grueso 10 días más para que se arrepientan. Si se arrepienten en Yom Kippur, entonces serán inscritos en el libro de los justos, y si no, serán inscritos en el libro de los impíos. Aún así, el decreto final es sellado en Yom Kippur. El último verso del libro del profeta Oseas se enfoca precisamente en este tema referente a la temporada de Teshuvah, así como la promesa profética dada a Israel al respecto. Conviértete, oh Israel, al Eterno, porque por tu pecado has caído. Tomad con vosotros palabras y convertíos al Eterno y decidle, quitad toda iniquidad y acéptanos con gracia y daremos los becerros de nuestros labios. No nos librará Asur, no subiremos sobre caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios sed nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo medicinaré su rebelión, los amaré de voluntad, porque mi furor se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramos, y será su gloria como la de la oliva, y olerá como el Líbano. Volverán los que se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor como de vino del Líbano. Efraín entonces dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que atienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son derechos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Ve aquí claramente hay un proceso de Teshuvah. Hay un proceso en donde son separados los justos y los rebeldes o los malvados. Como se mencionó, la temporada de Teshuvah tiene su inicio en el primer día del 12º mes del calendario civil, Elul,
y se extiende hasta Rosh Hashanah, llegando a Yom Kippur, que es el 10º día del primer mes. Los días intermedios entre Rosh Hashanah y Yom Kippur son conocidos como días altos o días de asombro y corresponden a los días más santos de todo el año judío. Son días en los que cada persona entrega cuentas al Creador. Rosh Hashanah también es conocido como Yom Hadin. Y el próximo año vamos a ver esto. No tuvimos tiempo este año de ver cada uno de los nombres, pero vamos a ver por qué Rosh Hashanah es conocido como Yom Hadin, Yom HaZikaron y Yom Teruah y todos estos nombres que tienen un significado y por qué. Pero el próximo año. Pero es conocido como Yom Hadin, el día del juicio. Es el día que toda la humanidad comparecerá delante del Creador. Cada persona es puesta en balanza y según el veredicto es puesta en algunas de las 3 categorías siguientes. Todo es juzgado en Rosh Hashanah y su destino sellado en Yom Kippur, dice el rabino Meir. El rabino Yehudá dice en el nombre del rabino Akiva, todo es juzgado en Rosh Hashanah. Esto se encuentra en el tratado Tosefa Rosh Hashanah 1.13. Se ha enseñado, la escuela de Shammai decía, existirán 3 grupos en el día del juicio. Unos serán los completamente justos, otros los totalmente impíos y otros los intermedios. Los justos son inscritos y sellados para la vida en el mundo venidero, y los totalmente impíos son inscritos y sellados para el Gehinón. Rosh Hashanah 16b. Por esta razón, es propio que celebremos Rosh Hashanah como un día de festividad, pero debido a que es un día de juicio para toda la creación, es propio que observemos Rosh Hashanah con más temor y asombro que los demás días. Sefer HaHinuk, Misbah 3.11. Ahora, con lo que le acabo de leer, déjemelo llevo a una porción que todos hemos conocido como el juicio final. Y usted va a ver si no tiene más sentido lo que le estoy leyendo. Apocalipsis 20. Vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena a la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Empieza el milenio. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Hay un juicio. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, y no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado para poner su marca en la frente ni en la mano. Y volvieron a vivir y reinaron con Mashiach 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Mashiach y reinarán con él 1000 años. Pero ¿dónde está la parte? Aquí. Versículo 11. Luego vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros. No dice un libro donde todos están inscritos para vida. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos y la muerte y el infierno devolvieron a los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. ¿No se parece más la escena a Rosh Hashanah? Que cada año son abiertos los juicios, pero este será el juicio final. Y todo tiene un principio. Pero cuando no entendemos, nos armamos una escatología tremenda de el juicio final. Y es tan importante como entender cómo funciona la corte celestial. ¿Qué sucede cada Rosh Hashanah? Y cuando vemos la escatología desde la mentalidad judía, decimos, wow, tiene más sentido que el espanto de la bestia y... Déjame seguir.
Dice aquí, debido a que Rosh Hashanah se me perdió dónde estaba. Aquí está. Debido a que Rosh Hashanah es el día del juicio, tanto el asombro como el pavor son parte de la expectativa y mensaje del día. Cada uno de los días del mes anterior de Elul, el shofar es sonado después del servicio matutino del Shacharit, y el shofar es sonado para advertirle a la comunidad que el día del juicio se aproxima y que es la temporada de arrepentimiento. Como se dijo anteriormente, el Salmo 27 es leído en voz alta y muchas comunidades judías también leen Ezequiel 33 del 1 a 7. El Eterno es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante la guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Eterno y esa buscaré, que habite yo en la casa del Eterno todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Eterno y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia, oiga, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en lo alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Eterno. Escucha, oh Eterno, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro eterno buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Elohim de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Eterno me recogerá. Eterno, enséñame tu camino y guíame por senda de llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de... No me entregues a la voluntad... a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Eterno, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Eterno. Ese es el Salmo 27. Y Ezequiel 33 dice, y vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma un hombre de entre ellos y lo pone de centinela, y éste ve venir la espada sobre el país, y toca la trompeta y advierte al pueblo, y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. Pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de mano del centinela, y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues las palabras de mi boca y les advertirás de mi parte. Eso que está bien, está diciendo el que escucha el shofar y se arrepienta, salvará su alma. Pero el que escucha el shofar y no se arrepienta, su sangre será sobre él. Ahora, el que tenga la obligación de advertir a la gente, tal como maestros, pastores, evangelistas, si no lo hagan, las personas van a seguir siendo juzgadas por su iniquidad. Pero hay de aquel que no les advirtió. Por eso enseñar no solo es pararse frente a una cámara y decir, mira qué bonito enseño. Enseñar lleva una responsabilidad grande, porque si no enseñamos como debe de ser, un día vamos a estar frente al Creador. Y mire, yo tiemblo cada día, tiemblo con solamente la idea de pararme frente al Creador un día y decir, dame cuentas por lo que enseñaste. ¿Te preparaste bien? ¿Buscaste recursos o hablaste con tontería y media que se te ocurrió? Mano, ser maestro no es fácil. Ser pastor no es fácil.
Porque yo entiendo la responsabilidad que un día me voy a parar frente al Creador y el Creador va a decir, a ver muchachito, ¿por qué enseñaste esto? Ah, y tú sabías que estaba mal y aún así lo enseñaste, ¿por qué? Ese día va a suceder los de Ezequiel. Mucha gente no escuchó el sonido porque tú no lo hiciste correctamente. Mucha gente se perdió porque tú no pudiste doblar tu orgullo y enseñar correctamente. Ese día, mi hermano, muchos de nosotros como maestros vamos a dar cuentas de toda la bobada y media que a veces hablamos. Ese día vamos a dar cuentas. Y yo espero y yo oro a mi Creador que cuando me presente le diga, Padre, enseñé lo que sabía y me esforcé por enseñar lo que sabía. Hubo muchas cosas que no enseñé porque no las sabía, no las conocía, no las entendía. Pero en cuanto a esfuerzo, dedicación y trabajo, me esforcé al máximo por hacerlo bien, Señor. ¿Dije tonteras? Sí, porque no fui perfecto. Pero me esforcé al máximo. Para pensar, familia. Para pensar, porque de verdad. Aquí. Así es que podemos notar que la porción del profeta Ezequiel se le dice al centinela que advierta al pueblo del juicio que se aproxima. Una espada sobre la tierra. El llamado es para que se vuelvan al Eterno en arrepentimiento. Un midrash. El hecho de que se suena una trompeta en este versículo se dice que se refiere a Yom Teruah, pero acuérdense, es un midrash, el sonido de la trompeta. Recordemos que este Moed fue instituido por el Eterno. Él ha establecido este día en particular para que se escuche el shofar. El profeta Sofonías, en el primer capítulo de su libro, habla acerca del juicio que está por venir sobre la tierra, al menos 12 veces. En este capítulo hace referencia al día del Eterno, el cual siempre ha sido interpretado por los rabinos como el reino mesiánico. Sabiendo que Rosh Hashanah es el tiempo específico, el Moed, en el que tendrá inicio el día del Eterno, es por ello imperativo que entendamos que en Elul debemos arrepentirnos de toda transgresión y pecado y volvernos al Creador antes que sea sonado el shofar de Yom Teruah. La escritura es muy específica en cuanto a mientras el reino mesiánico tiene su inicio, a la vez se lleva a cabo sobre la tierra una purificación del altar. El Shabbat es un prototipo del reino mesiánico. En los días que el santuario estuvo en funciones, los Kohanim comenzaban cada servicio de Shabbat limpiando el altar y el santuario. De igual manera, será el Shabbat del Creador en el reino mesiánico. Se iniciará con limpieza. El pecado, antes que nada, será algo que las naciones deberán erradicar de en medio de ellas, y el Eterno hará una separación formando dos campamentos, uno que lo ha desechado y otro que ha creído en el Eterno de Israel y su Mesías. Este será el periodo más difícil para el pueblo de Israel y otras naciones. Los profetas lo llaman el tiempo de la aflicción de Jacob. ¿Cuántas veces habíamos escuchado las parábolas de Yeshua? El trigo y la cizaña, las ovejas y los cabritos, y estamos viendo una separación, pero creemos que esto se va a dar en el cielo y creíamos, estábamos fuera de tiempo, pero sabíamos, Yeshua habló y dijo, entonces llamará a los ángeles y separarán el trigo de la cizaña, y el trigo será echado en el fuego, y la cizaña, la cizaña será echada en el fuego. No se espante, era para ver si estaba atento. La cizaña será echada en el fuego y el trigo será llevado al Padre. Entonces separará las ovejas de los cabritos. Tiempo de la aflicción de Jacob. ¿Ve? ¿Ve qué fácil es entender la escritura cuando sabemos los tiempos y vamos viendo las temporadas? Yeshua no estaba hablando en un tiempo del cielo y en un tiempo. Yeshua estaba hablando en lo que la gente conocía. En el reino milenial, cuando empieza en Rosh Hashanah,
va a haber un tiempo de purificación. Los ángeles van a venir, este es un cabrito, este es una oveja, esta es cizaña, se parece al trigo, creció en la iglesia, se viste como la iglesia, pero no es iglesia. El tiempo de la aflicción de Jacob. ¡Ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Jeremías 37. Este día de angustia es mencionado por todas las escrituras usando diferentes nombres como dolores de parto, ira del Creador. El día de la tribulación también es descrito como el periodo de 7 años de juicio o la gran tribulación y la purificación sobre la tierra. Las profecías sobre las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, es entendido que representa un periodo de 490 años. Cada semana representada por 7 años. Un ejemplo paralelo lo encontramos en el Talmud, en el cual, haciendo referencia el rabino Shimon Bar Yochai, dice: en la semana que el hijo de David venga, en el primer año, este verso tendrá cumplimiento. Hará que llueva sobre una ciudad y que no llueva sobre otra ciudad. En el segundo año, las flechas del hambre serán enviadas. En el tercer año, habrá gran hambruna. Tendrá lugar hombres y mujeres y niños perecerán, y así como hombres piadosos y justos, habrá pocos, y los estudiosos de la Torá la olvidarán. En el cuarto las cosas mejorarán, en el quinto irán mejor, comerán, beberán, se darán en casamiento, y la Torá estará con los que la estudien. En el sexto, voces. En el séptimo habrá guerra, y en el final del séptimo año el hijo de David regresará. Sanedrín 97. Es sumamente significativo que el rabino Simeón, cuya predicción encontramos en el Talmud, está refiriéndose a un conjunto de 7 años de tribulación, que es precisamente el periodo de tiempo que antecede a la venida del Mesías. Rosh Hashanah, Yom Teruah, nos enseña acerca de cómo inicia el periodo llamado la aflicción de Jacob aquí en la tierra, así como el inicio del reino mesiánico en los cielos. Al final de los 7 años, el Mesías regresa a la tierra y gobierna desde Jerusalén, sabiendo que es en Yom Kippur, es el Moed, o el tiempo señalado para que el Mesías regrese a reinar. Es entendible, por lo tanto, que entre los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur nos enseñan el periodo de la tribulación, así como el significado de los Yamim Noraim, o días de asombro, y más adelante se explicará de ello. El periodo de 40 días de Teshuvah puede ser dividido en 4 secciones. Los 30 días del mes de Elul, los 10 días de Rosh Hashanah, los días intermedios entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y los días de Yom Kippur. Y después habla de los 30 días de Elul, en donde el mensaje más importante es el arrepentimiento, y los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Estos días intermedios son un reflejo acerca del periodo de 7 años, conocido como por sus eventos como la aflicción de Jacob. En este periodo de tiempo, el saludo que uno le da a su semejante cambia y decimos que pueda ser sellado hasta el día de la redención. Yom HaPedut. Rab Shaul se refiere a esta expresión dándole el mismo significado cuando escribe en su carta a los Efesios: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. El día de Yom Kippur, leemos esta parte y terminamos. El día de Yom Kippur, este día corresponde a la última sección de la temporada de Teshuvah y nos provee con una imagen exacta de la venida del Mesías en el día de la redención. El total de los 40 días de Teshuvah están diseñados por el Eterno con el propósito de enseñarnos su plan profético. Lucas 21:32 nos aclara diciendo que la generación que vea con sus ojos que la santa ciudad de Jerusalén es totalmente de los judíos, esa será la generación que también verá la venida del Mesías. En la Biblia, una generación consta de 40 años. Hebreos 3, del 9 al 10 nos enseña estos que son 40 años. Estos 40 años también son un paralelo del castigo que el Eterno trajo sobre la generación en el desierto, que quedó postrada debido a su incredulidad y no pudieron entrar a la tierra prometida. Fueron castigados 1 año por cada uno de los 40 días que los espías
exploraron la tierra. Hoy en día estamos en la generación que Yeshua dijo que es la generación que verá la venida del Mesías. En el 7 de junio de 1967, la ciudad fue entregada por el Eterno al pueblo de Israel. El regreso del Mesías está a la puerta y es tiempo de Teshuvah. En su segunda venida, que va a ser en Yom Kippur, Yeshua restablece su trono en Jerusalén y todos aquellos que se reunirán con él por su fe también reinarán con él, a menos hasta que se cumplan los 1000 años. Aquellos que fueron sellados para destrucción y aquellos intermedios que no se decidieron por la justicia del Creador para este periodo también serán castigados. Mucha gente dice el Mesías viene en Rosh Hashanah, pero realmente él se va a manifestar en Yom Kippur. Y tenemos de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur 10 días en el cual muchas cosas van a estar sucediendo. Va a enviar a los ángeles a traer de los 4 rincones de la esquina, va a haber separación, va a traer al trigo, a la cizaña, va a haber separación para que en Yom Kippur, cuando él se manifieste y él entre, únicamente los que son inscritos, justos y hallados en el libro de la vida puedan entrar con él al reino de su Padre, que es Jerusalén, el templo, y podamos ver la majestad de su reino. Familia, espero que este estudio haya sido de bendición y nos veremos la próxima semana con un estudio más para seguir creciendo. Como siempre le digo, no me crea nada, verifíquelo con la escritura. Le cité Rosh Hashanah y el reino mesiánico por Joseph Good. Le cité el libro de History of the Jewish People, la historia del pueblo judío, página 190. Y algunos tratados del Talmud y de la Mishnah que no los tengo yo, pero usted los puede encontrar. Hay una aplicación muy fácil que usted puede ver en internet. Se llama Sefaria. No sé si la puede ver. Ahí está. Sefaria. Esa de ahí, Sefaria. Totalmente gratis. Lo único que están en inglés. Pero ahí usted puede ver. Déjeme la abro aquí. Y ahí usted puede ver. Está el Tanakh, Mishnah, Talmud, Midrash, Halajá, liturgia, Tosefa, Jewish, pensamientos judíos, Kabbalah. Si no estudia Torah, no estudie Kabbalah. ¿Okay? Déjenme decírselo de una vez. Segundo templo, Musar. Hay muchos recursos ahí. Totalmente gratis. Usted puede descargar. Se llama Sefaria. Yo no estudio Kabbalah, pero está ahí. Pero créame, Kabbalah no es malo. La palabra Kabbalah es recibir. Por eso cuando nosotros decimos Kabbalah Shabbat, el recibir el Shabbat. Ahora, el contexto y el pensamiento que le ha dado la gente cuando dicen Kabbalah. Porque sí, ¿no? Tenemos que estudiar y ver. Pero todo lo que tiene que ver, quédese tranquilito con la Torah. Y no le busque más cosas. ¿Okay? No le busque 5 patas al gato que no se las va a encontrar. ¿Okay? Así que familia, nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom, bendiciones, que la paz del Eterno esté con ustedes. Si no los veo antes de Yom Kippur, esto no es algo que se tenga que hacer, pero si hay algo que en lo personal lo ha ofendido, mi actitud, mi proyección, mis palabras o cosas que yo haya dicho, familia, discúlpeme. Del fondo de mi corazón le digo, mi intención únicamente es que la gente crezca, que la gente tenga los recursos para poder validar la información y poder crecer juntos. Nunca ha sido mi intención ofender a nadie, atacar ningún sistema de creencias, atacar a nadie personalmente, pero sí le quiero pedir perdón del fondo de mi corazón, porque quiero llegar a un Yom Kippur sabiendo que si he ofendido a alguien, usted me perdona. Es que tenga un buen Yom Kippur, no coma mucho el miércoles en la tarde para que pueda estar el jueves fuerte y aguantar las 25 horas. Familia, les amo y nos estaremos viendo la próxima semana. Shalom, bendiciones.